Bueno, pues seguimos en Vigo a Debate hablando sobre infraestructuras ferroviarias y qué es lo que podemos hacer para mejorar esas infraestructuras y también la seguridad de los viajeros y la efectividad, por tanto. Joan, te corté antes de ir a publicidad. Termino. Decía Eva, la alcaldesa, de soterramiento. Vamos a las cosas, para ser posibles, tienen que ser viables. El soterramiento, o sea, el sacar el tren del centro de Porriño es una necesidad que es completamente anacrónica. Cuando dices viables, creo que decías rentables, ¿verdad? No, lamentablemente yo, fíjate, ya no voy tan lejos, ya voy simplemente viables, porque la rentabilidad es otra historia, ¿no? De momento, gracias a Dios, Adif y Renfe aún siguen siendo públicas, entonces de momento vamos a hablar de viabilidad. Claro, el soterramiento del tren por Porriño tiene un coste que no se justifica de ninguna manera con el número de pasajeros que ¿no? Entonces, vamos a ver, lo que yo creo que es mucho más rentable es decir, oiga, vamos a hacer la salida sur de Vigo, vamos a pasar el tren por el tren municipal, pero sacándolo del centro de la ciudad, pensando en la evolución de Porriño para los próximos años, y vamos a hacer que haya pues el bypass, que tampoco estamos hablando de mucho dinero, de forma que por allí pase una vía de tren rápido que no pare, y una vía polivalente para mercancías, y si es factible para metrotren, y si no, sacar simplemente el metrotren, es hacer una pequeña elipse que rodee Porriño, pero claro, lógicamente el metrotren tiene que estar asequible a los ciudadanos, no puede estar allí en el Quinto Pino, ¿no? Eso es muchísimo más barato que soterrarlo. Y luego es que hay una cosa que no estamos pensando. El tren tiene que comunicar Lisboa con Coruña, y esperemos que en un futuro muy lejano con Ferrol, o se solucione el problema de Ferrol. Estamos hablando de conectar todos los puertos de la fachada marítima ibérica con vistas a la reciente apertura del Canal de Panamá y a toda la oportunidad de negocios que eso va a traer. Y vivimos una situación tan absurda, como que un tren internacional, que cogen, como hemos visto, peregrinos que vuelven de Santiago, que cogen turistas, que cogen todo tipo de gente, aparte de estudiantes y trabajadores, no solamente es un tren obsoleto, en una vía obsoleto, y en este caso lo de decimonónica incluso, no, decimonónica sí, literal, porque es siglo XIX, sino que incluso resulta que tú vienes de Lisboa y entonces tienes que venir hasta Oporto. En Oporto, dentro de la estación de campaña, simplemente tienes que cambiar de andén y sacar otro billete. Y llegas hasta Vigo. Y en Vigo tienes que cruzar la ciudad para cambiar de estación para, desde Areal, subir hasta Orzaiz para coger un tren competitivo, porque claro, si tú puedes hacer el recorrido en 70 minutos, 80, 70 dentro de poco, no lo vas a hacer en 2 horas. Es completamente surrealista. Entonces, lo lógico es decir, oiga, una vez que el eje atlántico ferroviario ya llega a Vigo en unas condiciones espectaculares, estamos viendo en el nivel de ocupación, es terminar el túnel, que además el túnel quedó ya excavado más allá de los andenes para facilitar, es decir, que meter hoy en día la tuneladora en la plaza de la estación es sencillo. El túnel, como sabe perfectamente Conde, quedó ya listo para que sea mucho más accesible y barato. Cruzas Vigo, sales, salida sur, y ahí es un trazado nuevo de menos de 30 kilómetros hasta Tui. Eso es lo que tiene lógica, y eso permitirá que un tren tipo Alvia o que un tren alfa pendular portugués pueda hacer el recorrido entre Lisboa y Coruña. Y si me apuras más, incluso diría entre Faro y Coruña, porque ahora mismo ya, no sé si 1 o 2 veces al día, un alfa pendular hace el recorrido entre Braga y Faro. Por lo tanto, podemos conectar las dos partes, podemos conectar todos los puertos, todos los aeropuertos, podemos conectar la primera ciudad de Portugal, la segunda ciudad de Portugal, la 13ª y no sé si 14ª, no sé cómo está en el ranking Coruña, el ranking español, podemos conectarlas. Ahora, prestando atención a las localidades intermedias a través de este sistema que tendría que ser gestionado, que estamos a tiempo, por un ente ferroviario del gobierno regional, de la Xunta de Galicia, que es la que tiene competencias. Y si la Xunta hace eso, entonces sí que los ayuntamientos van a poder prestar más atención, porque lo único que van a tener que hacer es echar una mano, porque ya va a ser una competencia más desarrollada, competencia además absolutamente integrable en el área metropolitana, y insisto, con soluciones como la de Porriño, donde lo que estamos hablando es de un bypass, es decir, de hacer una pequeña elipse, una pequeña circunvalación ferroviaria, que en los términos de superficie, desde donde está la vía hasta donde debería de ir,
Es que estamos hablando del chocolate del oro. Bueno, hablas de planificación, implica coordinación, yo creo que eso es más bien lo que echa atrás también a las administraciones, muchas veces porque muchas veces son las propias administraciones las que se frenan entre sí. Yo creo que también es un poco a eso a lo que te referías antes. Sí, un poco lo que apuntaba de espaldas al ferrocarril, no es que estén en contra del ferrocarril, supongo que no y espero que no tampoco, sino que lo que, bajo mi punto de vista, sería aconsejable es que las administraciones potenciaran la coordinación entre los distintos modos de transporte que hay, entre los distintos operadores, barco, autobús, tren. Eso debería estar potenciado desde la propia administración. Y bueno, vamos a ver, antes lo comentaste. Claro, pero cuando un ayuntamiento va a hablar de seguridad, que es algo que parece tan obvio y tan básico, y además el ayuntamiento es el que conoce de primera mano los problemas de los ciudadanos, y cuando va a hablar de seguridad se reúne con el secretario de Estado de Infraestructuras y le dice, señor, aquí tenemos desde hace 100.000 años un problema muy gordo con un paso a nivel que atraviesa el centro de mi villa, en un tramo urbano absolutamente, y que pasan trenes a 120 km por hora, que esto es un peligro, y no le escuchan, como, creo que es obvio que no te han hecho mucho caso. Entonces cuando ya van a plantear otros asuntos ya no queremos ni claro, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo y es evidente que es así, que hay una falta de comunicación entre ellos. Está claro que no hay coordinación ninguna entre ningún modo de transporte, eso tendrá que nacer de algún sitio, bien sea del ente ferroviario, Ministerio de Fomento, no sé exactamente dónde sería. Me parece que sí que debería ser, lo natural sería que fuera el Ministerio de Fomento, ¿no? Pero perdona, es quien coordina aeropuertos, sí, pero vamos a ver. Puertos Eva, aunque sea la alcaldesa de Porriño, no es la que tiene que hablar con el Ministerio, o por lo menos no es la que tiene que hablar con el Ministerio. Aquí hay una responsabilidad del gobierno regional, hay una consellería de ordenación del territorio, estamos hablando de ordenación del territorio de una población que pertenece a Galicia, estamos hablando de una población que es de la provincia de Pontevedra, donde hay una diputación. Es que aquí parece que estos problemas son de la alcaldesa y claro, pues mire usted, como yo soy de un sitio pequeñito, pues a ver si me reciben. Bueno, pero no, mire usted. Es de la alcaldesa hasta que ocurre algo y hay que salir en la televisión y entonces ni siquiera se te saluda, pero bueno. Claro, pero es que esto tenía que estar siendo defendido en Madrid por la alcaldesa, por supuesto, pero también por la Xunta de Galicia y por la Diputación, y decir, oiga, que esto es de esta provincia, de esta Diputación, oiga, esto es de nuestra comunidad autónoma, luego por lo tanto somos los tres los que tenemos que ir, porque estamos hablando de la seguridad de nuestros ciudadanos, pero parece que no, que para estas cuestiones, bueno, para esto que vaya la alcaldesa, que para eso está. Yo lo que quería decir es que cuando tuve esa entrevista, lo que proponía Adif era eliminar las barreras, es decir, hacer un paso subterráneo para peatones, ver cuál era el sitio más idóneo para hacerlo, bueno, pues dado la pendiente y tal, y cofinanciarlo entre Porriño, Ayuntamiento y el Ministerio. Adiós. Sí, y además, yo mira, por lo menos poner un parche hasta lo aceptaba. Le solicitamos a la Xunta que se nos cedieran dos vías que son titularidad de la Xunta, que además están en franco deterioro en Porriño, que se llama Avenida de Buenos Aires y Progreso, calle Progreso, que es cruzas la vía desde el centro de Porriño y es esa calle. Más que nada para ver cómo se podía plantear un proyecto de soterramiento, por lo menos de hacer un paso subterráneo para peatones. Desde ese momento, hace más de un año, solicitamos a la Xunta la cesión de esas dos vías y no se nos respondió. Ya veríamos, una vez que fueran las vías de titularidad municipal, ya veríamos cómo planteábamos ante el Estado, ante Adif, en fin, ante las distintas administraciones, cómo acometer esa obra, porque también estaría muy bien que tú pudieras cruzar el pueblo, cuando te toca un tren o dos, te tiras un cuarto de hora esperando pasar. Y por eso... En ese caso pues, valdría un paso subterráneo igual que un paso elevado, ¿no? Ya, pero un paso elevado es que ahí hay muchos edificios. Ya, claro. Claro, ponle tú una barrera visual a un vecino delante de su ventana. Claro. Es decir, yo creo, si la idea va, porque, como dices, el bypass, de desviar la línea y que no tenga que pasar por el pueblo, yo feliz de la vida. Además es que ni siquiera hay tanta agresión al medio. Feliz de la vida.
Claro. Pero es una solución, quiero decir, yo apunto una, que a mí me parece que bajar la vía, pero fíjate, Eva, hoy sale en un medio que el alcalde de Vigo, pues efectivamente propone y lidera este tema, ¿no? Y nosotros estamos encantados. Y antes lo hicieron los empresarios. Y antes lo hicimos nosotros. Nosotros llevamos ya 6 años con este tema. Incluso financiamos y tenemos un estudio que explica todo el por qué, el dónde, el cómo, o sea, no es una ingeniería, los costes de lo más completo que ya hemos enviado a Ana Pastor, ¿no? Claro, estamos encantadísimos de que el alcalde de Vigo, pues como corresponde al presidente o futuro presidente de la área metropolitana, lidere este tema. Y en honor a la verdad, el primero que dijo este tema, en honor a la verdad, fue Cándido Rodríguez Graña. Por lo tanto, vamos a ver, si estamos todos de acuerdo, en vez de andar cada uno haciendo su guerrita en los periódicos, a ver a quién le ponen más medallas, oiga, convoquémonos. El alcalde de Vigo, pues que nos convoque a todos, es miembro del Eixo Atlántico, los empresarios de Pontevedra, pues tienen su sede en Vigo, la área metropolitana, convóquenos. Da igual quién lo lidere, no interesan las medallas, hay cajas enteras de ellas para ponerse. Convóquenos para hacer fuerza ante Madrid, pero también convoque a la Diputación y convoque a la Xunta, a todos, para llevar una voz única a Madrid y decir, mire usted, que necesitamos la salida sur, déjense de bromitas, de tal. Y hay una cosa ahí también que quería comentar. Vamos a ver, estamos hablando de la responsabilidad de los medios y de la planificación. Llevamos, yo no sé, pero yo creo que como unos 2 años mínimo o más de, yo no diría de debate, sino simplemente confrontación política pura y dura en torno al área metropolitana. Hemos escuchado de todo, se ha desbloqueado por fin el transporte urbano, el transporte interurbano. Bueno, pues cuando la Xunta ha hecho un gesto, el Ayuntamiento ha hecho otro, eso está muy bien. Bueno, en todo este proceso yo todavía no he visto que se constituyera una sola mesa de trabajo de todos los ayuntamientos del área. Todavía no se ha constituido, se constituye en octubre. No, pero futura. De la Xunta y de la... 2 de noviembre. O en noviembre. No, pero todavía fíjate, se acaba de promulgar la ley y entrará en vigor. No, pero fíjate, no hace falta que suceda lo que yo voy a decir. Ayuntamientos del área metropolitana, en fin... Yo creo que lo que dice es que no hace falta que se constituya para que se empiece a trabajar. Exacto. Para definir 2 cosas. Primero, áreas funcionales. ¿Cómo se constituye una área metropolitana sin definir áreas funcionales? ¿Dónde va la gente? ¿A qué hospital? ¿Dónde va la gente a la universidad? ¿Dónde va la gente a comprar? ¿Dónde va la gente? Primera cuestión. Y segunda cuestión, las áreas funcionales, lo que estructura el territorio es el transporte. Y yo no he escuchado un solo posicionamiento sobre el transporte. Si transporte metropolitano, una tarjetita que te financia una parte para que cojas 2 autobuses privados, está muy bien. Yo no creo que sea muy justo decir eso. Sobre todo por mí misma, que formo parte del punto de partida del área metropolitana, sobre todo en estas últimas negociaciones en las que por fin sacamos una ley consensuada. Se hablaba fundamentalmente todos los alcaldes, que ahora somos 14 y que en el futuro serán 28, porque ya hay un montón de ellos que están pidiendo su incorporación al área metropolitana, de lo que hablamos es del transporte metropolitano. Y no solo hablamos de eso, hablábamos de transporte metropolitano por carretera y transporte metropolitano por cercanías. Estupendo, pero tenéis un documento que ponéis sobre la mesa, que ya llevamos unos cuantos años, diciendo, oiga, cuando dentro de 1 mes o 2 meses se constituya la metropolitana, lo primero que tenemos que empezar a hacer es ordenar el transporte para vincular y vehiculizar las áreas funcionales. No hay un solo documento, no hay una sola reunión técnica, no ha habido un código de diga, mire, nosotros tenemos esto que poner sobre la mesa y decimos, oiga, ministerio, mire, esto es lo que queremos, ¿por qué, para qué, cómo y cuánto? Pero no hay un solo análisis de decir, oiga, ¿cómo vehiculizamos nuestras ciudades? ¿Cómo solucionamos en qué contexto el problema de Porriño, el problema de Tui, el problema del Baixo Miño, el problema de Redondela, el problema de la otra orilla de la ría? Ahora, por ejemplo, se está hablando de la ampliación del puente, bueno, se está haciendo la ampliación del puente de Rande. Hace mucho tiempo que hay voces que ya hablaron en su momento de aprovechar una futura ampliación del puerto de Rande para hacer lo mismo que hay en el puente 25 de abril en Lisboa, con una plataforma inferior del ferrocarril. Y estamos perdiendo una oportunidad histórica de comunicar por tranvía o por ferrocarril la otra orilla de la ría. Por lo tanto, con todo el cariño, ya sé que los alcaldes y las alcaldesas lo reunís y ya sé que habláis mucho y es estupendo, pero hay que hacer elementos rigurosos, hay que coger y decir, oiga, mire usted, expertos de los ayuntamientos, expertos de las universidades, oiga, de aquí a 6 meses háganos un documento para debatir, que nos digan cuál es el modelo funcional de transporte, qué tipo de transporte tenemos que tener en Metropolitana y cuánto nos cuesta, en qué periodo de años, para decir, oiga, esto es un plan a 10 años,
¿cuánto hay que consignar en los presupuestos de la Diputación, de la Comunidad Autónoma o del Estado cada año en los próximos 10 años? Antonio, que antes te interrumpimos y no quiero tampoco que se desvíe el tema. No, vamos a ver. Yo me voy a centrar en el tema ferroviario, que es el que, sí, que es además de lo que el que más me interesa todo, pero bueno, en particular el ferroviario. Yo creo que hay varias asignaturas pendientes. Una ya la apuntamos antes, la intermodalidad, que me parece interesantísimo, que cualquier persona desde cualquier punto con un modo de transporte pueda con un único billete pueda varios medios. Hay muchos modos de transporte que comunican varios puntos y no todos los modos de transporte llegan a todos los sitios. Eso me parece muy interesante. Otro es el tema de cercanías, que ya se apuntó, lo apuntó antes, y creo que el concepto de cercanías en Galicia, en realidad, yo creo que no existe. O sea, existe el concepto de media distancia y une de maravilla las grandes poblaciones. Vigo, Pontevedra, Villagarcía, pero está descuidando otras poblaciones que sí tienen la infraestructura y nosotros sí la reclamamos, la que están desmantelando, la reclamamos para que se mantenga y no se está manteniendo, que cumpliría una función, yo creo que importantísima, que es la salida de las mercancías. No utilizar las vías de velocidad alta o de alta velocidad para el transporte de mercancías, es un material totalmente diferente, el peso por eje es muchísimo, está causando un daño tremendo a esa infraestructura que es carísima y muy difícil de mantener. Teníamos que se está produciendo ese deterioro, vamos a llamarlo deterioro, no sé si es la palabra más adecuada. Sí, a ver, las vías de alta velocidad están pensadas para trenes de alta velocidad. Si por ellos circulan trenes de mercancías, pues el daño que se le va a producir a esa infraestructura, en vez de ser una alfombra, pues será un poquito más bacheado. O sea, es como usar un Mercedes para ir a echar patacas, ¿no? A ver, yo entiendo, eso también se ve, se revisa, se controla, cuando la vía está deteriorada se perfila, pero está claro que existiendo alternativas como es una vía convencional existente, que se le podría dar un uso perfecto para ese tipo de transporte o para ampliar la red de cercanías. Hay que darse cuenta que puede convivir con el transporte de mercancías. Perfectamente, podrían convivir, ¿no? La estación de Portas quedó ahí obsoleta, aislada, es una estación término. Quiero decir que esa infraestructura existía, ¿no? Y que se puede mantener y es valiosa y es una pena perderla. Otra cuestión es la salida de las mercancías. La salida de mercancías de los puertos también sale por esas vías de alta velocidad, pero perfectamente podrían salir por las otras. Tenemos una asignatura pendiente con las mercancías. Las mercancías en Europa se transportan prácticamente por ferrocarril. Creo que es un 14% de las mercancías europeas salen por ferrocarril. O sea, ese transporte por carretera se desplaza a otro modo de transporte más eficiente, donde en largas distancias, en cortas distancias, pues tendrá que ser por carretera, pero en largas distancias podría ser perfectamente por ferrocarril. La energía que se consume es energía nacional, no tenemos que importarla de ningún lado. Y otra cuestión que también nos preocupa es que la frecuencia de los trenes no es lo suficientemente cadenciada, o sea, ni los horarios se ajustan precisamente a las necesidades de la población. Voy a poner un ejemplo. Pontevedra Universidad, que en teoría es un apeadero que daría servicio, ¿no?, a los estudiantes del campus universitario. En ese apeadero moderno paran dos trenes, uno de ida y otro de vuelta. Un estudiante de Villagarcía, de Redondela, que tenga necesidad de ir a la universidad, tendrá que volver al día siguiente a su casa porque es que no tiene otro tren de vuelta. Claro. Quiero decir que, a ver, si tenemos las estaciones, tenemos los trenes, habrá que dar frecuencia de trenes. Yo me imagino que habrá estudios que se harán en los sí, que supongo que sí, pero es que para esas un poco lo que apuntaba, ¿no? Quizás el concepto que tenemos es de media distancia y no de cercanías, y aquí perfectamente podría servir un concepto de cercanías para cubrir
Gándaras, Porriño, Salvaterra y Puerto Seco, Puerto de Marín, pero con apeaderos y con trenes adaptados a ese tipo de necesidades. No tienen por qué ser trenes como los que tenemos actualmente, que están pensados para cubrir medianas distancias, ¿no? Eva, y ya para ir concluyendo, que tenemos que ir terminando porque hemos consumido ya prácticamente el tiempo del programa. Esto que está planteando Antonio de mejorar las conexiones, vosotros en Porriño, que estáis, vamos a llamarle, pagando el peaje de tener una vía que os pasa por el centro de la ciudad, con un paso a nivel de dudoso funcionamiento, vamos a decirlo así, o que en ocasiones no ha funcionado todo lo bien que debería. ¿Entendéis que por lo menos se os compensa con frecuencias suficientes, conexiones suficientes, una conectividad? En absoluto, porque como digo, es que se han quitado paradas. Es decir, es que no compensa en absoluto, pero hay cuestiones. Por eso el tren es, yo creo que el tren es el transporte del futuro, o al menos debería ser uno de ellos. Si el servicio es malo, si las frecuencias no existen, si no, pues como decía, tendrá menos usuarios, es una cuestión de oferta, eso es así. Por ejemplo, en Porriño tenemos una empacadora, es decir, todo el tratamiento de las basuras de la zona se lleva allí y de allí se lleva por carretera a Coruña, a Cervera, por carretera, cuando podríamos tener perfectamente allí dentro del polígono, al lado, un tren que se lo pudiera llevar por ferrocarril. Es algo incomprensible y se apostó por otro sistema que es infinitamente más caro, nos cuesta en el recibo de la recogida de la basura, que lo pagamos todos los ciudadanos. Eso es lo sospechoso siempre. Lo pagamos todos los ciudadanos. Que sean de los modelos más caros privados. Claro, entonces, y se podría haber hecho bien, porque además por allí pasa la línea del tren al lado del polígono. Entre otras cosas. Entre otras cosas, es decir, para nada en contra del tren. Ahora, como yo quería, como inicié este debate poniendo sobre la mesa la seguridad del transporte por ferrocarril, no quiero desviar el tiro. Y es evidente que unas circunstancias como las que padece Porriño, soportando el paso de los trenes por el centro del pueblo, con un paso a nivel con barreras, tiene que corregirse, pero de forma inmediata, porque además es un clamor. Desde los años 50 del siglo pasado, estamos hablando de 66 años, se han hecho esta reivindicación por parte de Porriño sin éxito. Yo desde que estoy en medios de comunicación, todos los alcaldes de Porriño con los que he hablado siempre han llevado esta reivindicación. Nunca, es obvio porque sigue ahí, nunca se ha conseguido ni mover un papel. No hemos conseguido todo lo contrario. Lo que hemos conseguido es que nos quiten servicio, que nos quiten frecuencias de paradas, que nos quiten servicio para poder ir a Vigo en tren, que se iba por la noche. Pero, sin embargo, sufrimos, hay más tráfico y a más velocidad, que se adaptaran las vías para que los trenes pasen a más velocidad, es decir, más riesgo. Más riesgo. Sam, para concluir. Pues mira, yo para concluir, ya que el debate iba sobre seguridad, déjame solo decir tres cosas. Primera, rápidamente, marca España. La marca España, en materia ferroviaria, yo que ando por todas partes fuera de España, se llama Grois. Lamentablemente ahora se va a llamar Porriño. Y te voy a decir... Sobre todo porque además una de las víctimas mortales es norteamericana y los medios de allí se han hecho eco. Y para cerrar con esta contraposición a la marca España, ¿verdad?, que tanto se invierte, solamente unas notas que acaba de hacer pública el Sindicato Nacional dos Maquinistas de Convoyos de Ferro Portugueses. Dicen, el sistema de seguridad existente en esta línea no es fiable. Es obsoleto y necesita ser cambiado. Piden, los maquinistas portugueses, en un comunicado oficial, se proceda a la implantación de medidas de seguridad efectivas en el material rodante y en la vía, porque no las hay. Y acabo con lo más sorprendente. Y ya hablamos, que está en manos de los jueces, que si la velocidad... Dicen, el servicio actual se sigue haciendo por control telefónico y con un ferrocarril sin ningún dispositivo automático que pueda corregir un posible fallo humano.
Esta es una nota que han hecho pública ayer en Portugal y creo que aquí algún medio se ha hecho eco. En España, el Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Comboios de Ferro Portugueses. Yo creo que con esto huelga todo lo demás. Son los que conducen los trenes y por lo tanto van dentro del tren y también se juegan la vida. Y, exacto, y esto en la parte portuguesa ya hemos hecho en Portugal y haremos las declaraciones en fin, correspondientes, porque yo tuve un enfrentamiento hace 2 años, así, tete a tete, y delante de periodistas, con el presidente de Comboios de Portugal, el actual presidente que estuvo en Porruña, cuando le censuré los trenes que estaban utilizando, que eran impropios. Es más, le dije, parece que lo que España no quiere sirve para los portugueses, y no creo que esto deba ser así. Por lo tanto, ya lo avisamos, pero en todo caso, frente al tema, esta la marca España, porque en el siglo XXI, en una línea internacional Vigo-Oporto, el tren sigue teniendo un único sistema de aviso telefónico. Antonio, no sé si quieres decir algo respecto a ese comunicado de los sindicatos. No me voy a significar respecto a ese comunicado. Yo simplemente decir que es un proceso que está investigándose. Si se determina en la investigación de que hay carencias de seguridad en este sistema de circulación, como digo, pasan cientos, miles de trenes todos los días con un sistema similar. Si se determina eso, desde nuestro sindicato vamos a estar vigilantes y exigiremos que se cumplan todas las medidas de seguridad. Muy bien, pues nada más, muchísimas gracias a los tres de verdad por acompañarnos, por vuestros puntos de vista y vuestros análisis y bueno, desde luego nosotros también aquí, no solamente en esta casa, en esta mesa, sino también en esta casa queremos sumarnos al dolor de las familias que han perdido a alguna persona cercana, a esas personas que resultaron heridas en ese accidente, que se repongan cuanto antes, y a todas las familiares de las víctimas. Y de manera, me van a permitir que haga pues una mención muy especial a Cándido Rodríguez, porque ha colaborado muchas veces con nosotros, con esta casa. Hemos hablado muchas veces con él para que nos orientase y nos asesorase en temas ferroviarios, y de hecho, seguramente si no fuera su hijo una de las víctimas, hoy estaría también sentado en esta mesa, lo sabemos. Desde aquí mandarle un fuerte abrazo a él, a toda su familia y desde luego a todos los familiares de las víctimas. A ustedes, nada más, pues les vemos dentro de 7 días aquí en Vigo a Debate con más temas de actualidad, seguramente un debate relacionado, no nos queda más remedio que con las elecciones autonómicas que se celebran, ya lo saben, el próximo 25 de septiembre. Hasta entonces, sean felices, un saludo.